Hoy. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, los muy buenos días. ¿A quién es? Para allá lo voy a presentar bien, porque ayer me pegó una corrección. Responsable de comunicación y relación con la comunidad, sí. Guillermo Autino, de la empresa distribuidora de energía de Tucumán. ¿Cómo te va? Buen día. Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás, José? Mucho gusto. Un gusto recibirte aquí. Bueno, obviamente que uno piensa en EDET y piensa en varios temas. Piensa en la cuestión que tiene que ver concretamente con los cambios bruscos que hemos tenido en cuanto a lo que es la facturación, los cortes que hemos sufrido en el verano. Por ahí también se habla de cortes y la gente quiere saber de qué se trata, diría, en épocas desde la revolución hasta aquí. Muchos temas para charlar con vos. Yo arrancaría precisamente por el tema tarifario. Hoy por hoy, todo el país y los tucumanos fundamentalmente hemos sufrido un fuerte golpe, si se quiere, en cuanto a los cambios de la tarifa. A ver, en realidad no. Tucumán tiene valores a septiembre del año 23. O sea que todavía no hemos recibido todo lo que hay que hacer. Hoy, a ver, si uno tengamos en cuenta que la factura de energía tiene tres componentes principales. Sí. Uno, el abastecimiento, que vendría a ser el consumo, ¿no es cierto? El consumo y el transporte, digamos, que está incluido en lo que se llama abastecimiento en la factura, con ese nombre se lo identifica. Otro concepto es el valor agregado de distribución. Ese es el único punto de ingreso de la empresa sobre la factura. Ese es lo que nosotros cobramos por nuestro servicio de distribución, que es un cargo fijo según la categoría de cada cliente. Y después están los impuestos. Esos son los tres componentes principales. El valor agregado de distribución, que es nuestro ingreso, está congelado desde septiembre del año pasado, a valores de septiembre del año pasado. Ya lleva 7 meses de atraso, donde hemos tenido una inflación con una devaluación muy importante en diciembre. En la Argentina de hoy, 7 meses de atraso tarifario es un número importante. Lo que es distribución. Eso es valor agregado de distribución, que es el ingreso de nuestra empresa. Claro. Porque nosotros percibimos a través de la factura otros conceptos que son trasladados en su exacta incidencia. O sea, no tenemos participación en los otros ingresos. El ingreso de abastecimiento... Porque el tema producción y transporte sí sufrieron incrementos. Generación y transporte lo que tiene es... El precio va variando trimestralmente. Existe lo que se llama el precio estacional, que va variando cada 3 meses, pero la mayor incidencia que está teniendo últimamente es la quita de subsidios determinada por el gobierno nacional. ¿Por qué no lo desglosan en la factura? Está desglosado perfectamente. Dice transporte, dice generación. Abastecimiento y transporte es un ítem, valor agregado de distribución es otro ítem, y después está la columna de impuestos. La factura de EDET tiene una particularidad. Tiene tanta información para el usuario que a veces puede ser confusa. Pero absolutamente todo lo que un usuario, un cliente necesita saber de su servicio está reflejado ahí. El consumo del último año, el consumo promedio, la fecha de emisión de la factura, la fecha de toma de medidor, el periodo que abarca desde la toma de lectura anterior hasta la toma de lectura actual, todos los cargos de tasa de impuestos detallados uno por uno porcentualmente con valores. Es tan completa la factura que la verdad se transforma en compleja. Pero hay una parte que porque dice, no sabemos leerla. Hay una partecita en la factura que dice información al consumidor, información al cliente, y ahí está el resumen de los puntos que decíamos recién. Abastecimiento, que es generación y transporte, con un número clarísimo, y abajo dice valor agregado de distribución, con un número clarísimo, que es el ingreso de la empresa EDET. Y después está la columna de impuestos y tasas, ¿no? Recordemos que nosotros, a través de la factura, percibimos impuestos y tasas nacionales, provinciales, municipales, comunales. Todo eso conforma, se lleva pagamos un porcentaje. Pagamos el ERCET también. Pagamos el ERCET también. Estamos hablando de que, por ejemplo, es como el IVA. Por eso te digo que es un porcentaje importante dentro de lo que es. Y depende, claro, lo que pasa es que al tener tres componentes hay que ver el comportamiento del consumidor. Hay facturas donde el consumo es alto, entonces el punto de abastecimiento y transporte va a ocupar un porcentaje mayor de la factura con respecto a distribución. Hay otros casos donde el consumo puede ser más bajo y se empareja por ahí con el ingreso de distribución. Y los impuestos representan, según en una vivienda, entre un 30%, 32%, 34%. Ese es más o menos el reflejo de los impuestos dentro de la factura.
Tomando una factura promedio, ¿no? Insisto, porque cada factura es como una huella, digital, digamos. Claro, sí, obviamente, no es. La factura promedio normalmente es un 30%, 35% de distribución, un 35, 38, 40 abastecimiento según el segmento que subsidio recibe, porque eso impacta muy fuerte sobre el valor del consumo, y el porcentaje restante de un 30% aproximadamente es impuesto. Esa es la conformación de la factura. Entonces, por ahí cuando uno ve una factura de 15.000 pesos mensuales, probablemente el ingreso de EDET sobre esa factura sea de 4.000 pesos. Por eso te digo, el resto es bastante considerable, porque son el componente mayor de la misma. La parte impositiva, digamos, pero después hay que entender que la generación y el transporte está directamente vinculado al consumo y a la cantidad de kilovatios que consume el usuario. Entonces ahí, a mayor consumo, lógicamente que el valor de la factura va a ser mayor, porque el kilovatio hoy tiene un valor elevado, y si a eso le sumamos que el gobierno nacional ha ido quitando subsidios, ese valor se ha ido acrecentando, digamos, lo que paga el usuario. Nosotros aplicamos el subsidio directamente sobre el usuario. La empresa no participa del subsidio, la empresa no es subsidiada. El subsidio se traslada al cliente en la factura. Uno va a ver un renglón que dice, costo de energía, va a tener un valor del kilovatio con un monto. Y en el renglón siguiente, si está subsidiado, hoy tenemos 2 segmentos subsidiados, que es ingresos bajos y ingresos medios, va a haber un renglón que dice subsidio nacional con otro número. La resta de esos 2 es lo que tiene que pagar el usuario. Ahora, ustedes, al ser la cara visible ante la sociedad, se tienen que comer algunos garrones por parte de fallas en la distribución, no en la distribución, perdón, en la generación y también en el transporte. Y en distribución también tenemos fallas. O sea, es un sistema que puede presentar falla, un sistema que tiene una complejidad tal que puede presentar falla en cualquiera de sus sectores. Nosotros somos la cara visible de ese sistema. Uno muchas veces cuando voy a poner un ejemplo para que más o menos tomen incidencia o relación, nos enojamos con los choferes de los colectivos porque se demoran, porque están las unidades sucias, porque está roto el colectivo, pero es la cara visible de ellos representan a la empresa, ¿sí? Bueno, en este caso ustedes son los representantes de la distribución de todo el sistema eléctrico. Exactamente. ¿Cómo le haces entender a la gente que no son los responsables? Por ejemplo, el problema con la estación transformadora Sarmiento. Sí, a ver, es complejo. Como está estructurado el mercado eléctrico en Argentina, las distribuidoras son la cara visible del sistema. Las generadoras no tienen contacto directo con el cliente, trabajan solamente a través de Camesa, que es la empresa que maneja el mercado mayoritario, el mercado mayorista, perdón, y después las empresas de transporte tampoco tienen contacto directo con el cliente. El contacto directo es con la empresa y en algún punto está bien que así sea por cómo está armado el sistema, si no habría que cambiar todo el mercado eléctrico, digamos, pero vos ponías el ejemplo recién de los colectivos, y por ahí es más complejo explicarlo desde el punto de vista del mercado eléctrico, pero si yo te dijera que una empresa de colectivo no tiene combustible para circular, ¿cómo circula? Claro. Si YPF, perdón la marca, pero si las gasolineras dicen, las empresas de combustible dicen no hay combustible, ¿cómo sale un colectivo a hacer su recorrido? A nosotros nos pasa lo mismo. Si la energía no llega a las estaciones transformadoras, no tenemos que distribuir. Ahora, la diferencia es que nosotros lo tenemos que decir. Independientemente si es responsabilidad nuestra o no, que en muchos casos somos responsables de problemas que hay en distribución. Se queman fusibles, se queman cajas de distribución, se queman transformadores, los aparatos se rompen. O sea, no es que nunca es responsable. Yo siempre escucho eso. EDET nunca es responsable. Sí, es responsable de lo que le compete y se encarga de solucionar lo que le compete. Ahora, explícame, sí. Sé que lo han hecho en algunas oportunidades, porque quizás mucha gente no lo sabe. Sí. Siempre lo charlamos aquí con Charlie. El tema de que aquí, en nuestra provincia, se genera energía, se debe trasladar hacia Buenos Aires y de ahí se transporta para los usuarios aquí en Tucumán. Tenemos que pagar el transporte de ida y de vuelta. ¿No es así? No. ¿O es así? No. ¿Cómo es la historia? Explícala porque... No lo explico porque está muy bueno que lo preguntes, porque por ahí uno toma literal el tema transporte y en realidad no es eso, digamos, no es que va la energía a Buenos Aires y nosotros pagamos el transporte y tenemos el bracho acá cerquita. Exacto. El sistema, ¿cómo funciona? Hay generadoras distribuidas a lo largo de todo el país, ¿no es cierto? Ahora, las generadoras, independientemente
a qué provincia o a qué sector le envían la energía, por una cuestión de logística y de cercanía, la energía se vuelca al sistema interconectado nacional. Es un sistema donde todo está interconectado. Entonces, y es un sistema solidario. ¿Qué significa? Que cuando hay un problema, a veces nosotros comunicamos un problema, que me he pasado con Carlos, a veces intercambio unos mensajes. Hay un problema de generación en La Pampa y de alguna manera influye acá. ¿Por qué? Porque toda la generación se vuelca a un sistema que, para que lo entendamos, funciona como si fueran autopistas, ¿no es cierto?, que recorren todo el país. Esas autopistas manejan 500.000 voltios de tensión, ¿sí? Y la empresa que administra eso es Transener, que es una empresa de transporte. Entonces, las generadoras son las que generan, vuelcan en el sistema, y Transener se encarga de que esa energía esté disponible para que las transportadoras de 132.000 voltios, que son las regionales, en el caso nuestro Transnoa, lleven la energía a las estaciones transformadoras. Lógicamente que nosotros recibimos la mayor cantidad de nuestra energía desde el Bracho, por una cuestión operativa. No es que la energía del Bracho va a Buenos Aires y vuelve, la tomamos de acá, pero la energía se vuelca al sistema. No es que lo que se produce en el Bracho se produce para Tucumán, o que va a Buenos Aires y de Buenos Aires nos venden para acá. ¿Se entiende la diferencia que marco? Sí, se entiende, ¿no? perfecto, sí. Entonces, no solamente recibimos el Bracho. Hoy, por ejemplo, con la obra que se está haciendo ahora, como hay una doble terna que une Bracho, Seville, Pozo, que hay que dejarla fuera de servicio para que Transnoa pueda hacer la obra, nosotros estamos recibiendo energía de Güemes y de Cafayate, que normalmente pasa. Nosotros recibimos energía del norte, cuando hay disponibilidad, por supuesto. Entonces, a eso es lo que me refiero, que está todo interconectado. Y no es que el transporte se paga más o menos porque venga de Salta o porque venga el Bracho. No tiene relación con la distancia a donde estemos. Simplemente se vuelca un sistema integrado que funciona de esa manera, con esas tres etapas. La generación, que son empresas generalmente privadas, distribuidas a lo largo de todo el país. Camesa es quien administra comercialmente esa generación. Y después las empresas transportistas son las que se encargan de mantener que ese sistema tenga la energía disponible a todos los rincones del país, en dos niveles. Transener a un nivel que se llama extra alta tensión, que son los 500.000 voltios, y las empresas regionales como Transnoa, Transnea y demás, que trabajan en alta tensión, que es 132.000 voltios. Cuando esa energía llega a las estaciones transformadoras, se transforma en media tensión y entra a jugar el rol de DET. Desde la media tensión, que es 13.000, tomamos nosotros y salimos con toda la red de distribución para que llegue a 220 a un domicilio. ¿Llegan a 220? ¿Cómo? ¿Llegan a 220? Llega a 220. Sí, cuando hay una demanda muy alta, en verano sobre todo el sistema, hablo específicamente ahora de distribución, cuando hay un consumo muy muy alto, hay equipamiento que se puede resentir. Es lógico que va a notar a lo mejor alguna baja de tensión porque hay un transformador que está trabajando con sobreexigencia y eso tiene que trabajar y mejorar. O puede haber una caja de distribución que está presentando alguna falla y vas a encontrar que la tensión baja. De todas maneras, nosotros tenemos a través del contrato de concesión un parámetro de tensión que respetar y es lo que se trabaja constantemente para mantenerse siempre en ese parámetro. Ahora, perdón, sí, quería, en estos últimos tiempos de conflictividad que ha vivido la empresa con la falta de prestación de algunos servicios, la salida de líneas de otros, hacerse cargo de lo que pasó en la estación transformadora Sarmiento, alguna falla de la transformadora Independencia también. Tu zona. Mi zona. Yo cuando lo escucho al generador de energía, no a quejarse, sino a chillar, digo, se viene. Ya se viene. Lo que pasa es que Independencia, además de ser una estación transformadora, es generadora también. Claro. Y aporta. Entonces, cuando las máquinas de estación Independencia dejan de aportar, el sistema se resiente. Y eso, obviamente que se siente en verano, porque es cuando la demanda se eleva y lo lleva al sistema a una situación, nosotros decimos una situación de estrés, digamos, porque lo lleva al límite. Y es lo que venimos diciendo hace años, que el sistema de transporte, no solo en Tucumán, en Argentina, está sufriendo una crisis. Hay una crisis del sistema de transporte. Lo venimos diciendo hace años. Yo entiendo cuando dicen, no, siempre le echan la culpa a otro. Es la realidad. El sistema de transporte en Argentina no ha ido acompañando la demanda creciente de la sociedad. Entonces, con esto quiere decir que vamos a seguir sufriendo estos inconvenientes hasta tanto no se hagan las inversiones correspondientes para poder subsanar los mismos. Y otro punto más, te pongo dos en una. Sí. Hay muchas quejas por parte de los usuarios con respecto a la situación que se vive cuando se le quema un electrodoméstico, todas las vueltas que dicen que tienen que dar,
y muchas veces estos trámites son tan burocráticos que a veces demoran hasta más de un año. ¿Es así? No, habría que ver qué caso demora hasta más de un año. ¿Qué Periodo tiene? Vamos Sí. con este y después volvemos Sí. me recordar otra pregunta. Cuando hay un daño sobre un electrodoméstico, lo primero que hay que aclarar es que la persona puede hacer reclamo a través de dos vías. Una es presencial en cualquiera de las 23 sucursales y la otra forma es a través de la página web, que hay un formulario específico para eso. A partir de que se hace el reclamo hay un periodo de evaluación, porque no toda rotura tiene que ver con el sistema de distribución. Y la empresa tiene que cerciorarse de que sea así para hacerse cargo del arreglo o restitución de ese electrodoméstico. Entiendo que genera una incomodidad a una persona que se le ha quemado un aire acondicionado tener que esperar a que se resuelva. Pero es la forma correcta de determinar si es responsabilidad de la empresa o no, porque electrodomésticos también hay un montón de cuestiones que pueden generar problemas electrodomésticos. Nosotros hemos descubierto electrodomésticos que tienen problemas por instalaciones internas. Pero la gente identifica un corte o alguna restricción de servicio, inmediatamente vincula la rotura de un equipamiento. ¿Que es factible? Por supuesto que es factible. Ahora, no es necesariamente vinculado a eso. Y eso se tiene que estudiar, analizar, y se saca una resolución, digamos, por decirlo de alguna manera, donde determinamos si es responsabilidad o no. Y el siguiente paso es, con las empresas de servicio técnico, determinar si ese artefacto es arreglable, si no es arreglable, si hay que reemplazarlo, comprar uno nuevo. Ese es un proceso. ¿Lleva su tiempo? Sí. Más tiempo lleva mientras más compleja sea la problemática, ¿no es cierto? Pero no... Yo particularmente no conozco algún caso que haya demorado más de un año. No te puedo decir que no existe, Te pero cuento bueno. algo. Sí, bueno, por eso yo te puedo nombrar, tengo- por eso te tengo digo, mi poder. le hago mención, por eso no Tengo no mi aquí. poder. Ahora, también, perdón, ¿no? Sí. Para cerrar, también hay una realidad. Un caso donde se determina que la rotura del artefacto no es responsabilidad de la distribuidora, la gente lo considera incumplido. Claro. Claro. Y en realidad no es responsabilidad del distribuidor. Entonces también hay que aceptar cuando hay una resolución contraria a lo que uno esperaba. Y lamentamos que el aparato haya sufrido algún desperfecto, pero hay que entender también que ese análisis, como puede ser positivo, puede determinarse también que no está relacionado a un problema del ámbito de la distribución. Mira, yo lo voy a buscar porque yo soy medio tipo ratón, ¿viste? Voy guardando papeles y amontonando. Tengo una resolución firmada por José Jorge Alperovich, cuando era gobernador, la primera gestión de José Jorge Alperovich. Creo que ustedes no estaban todavía, no se habían hecho cargo de la empresa. En la cual, No, yo no trabajaba, la empresa es la misma desde Sí, pues, desde que nació. Sí, digamos. exacto. Firmada por Alperovich, la resolución para que se restituya un televisor. ¿Sabes por qué no se lo restituyó? ¿Por qué? Porque pasó tanto el tiempo que el televisor quedó fuera de moda y no se puede restituir un Ese. igual. Sí, Este- tengo otro caso también, con nombre y apellido, de un televisor que precisamente llevaron, hicieron el reclamo, fue a un técnico para que lo vean, entonces hizo todo el papeleo que había comprado trámite. como corresponde, todo, y cuando llegó el momento, casi al año que pensaba que ya iba a perder, fue a buscarlo al televisor que estaba en el servicio técnico, y le dijeron, no, yo lo vendí a los 6 meses, que es el plazo en el cual lo podés reclamar. Entonces ya todo el trámite que había hecho quedó en Sí, el por aire porque supuesto, no tenía por supuesto. el producto para seguir. Hablarte de un caso puntual no te podría decir sobre ese caso puntual. Claro. Lo que sí te puedo decir que es una excepcionalidad, no es lo normal y no es lo Seguro. que pasa todo el tiempo. No, por eso Tengamos te en decía que cuenta- tiempo demoran, por eso, y hablaba de un caso No, puntual por eso. que lo conocí. Los tiempos son, en primer lugar, la persona tiene 45 días corridos para hacerlo al trámite, que eso también es importante. A veces uno cree que lo tiene que hacer ya, porque no, tiene 45 días para hacerlo al trámite. Lo que sí es importante que también nosotros chequeamos es que la persona registre cuándo ha sido el inconveniente, porque eso permite también, a través de las novedades del Ver si sistema, realmente, vincular si hubo un problema en la zona, y demás. Eso ayuda a la resolución de ese caso, digamos. Y después tenemos, desde que se toma el reclamo, hay un plazo de 10 días para que se resuelva. Se hace la visita técnica, en algunos casos se retira el electrodoméstico, en otros casos hay casos donde uno visita y probablemente en el mismo lugar el técnico puede determinar que sea un problema relacionado, porque no es solo un dato el que se toma, son un montón de datos, como yo decía recién. Si ha habido un problema de tensión en la zona, si ha habido un corte en la zona, si ha habido reclamos de vecinos en la zona, o sea, son un montón de factores
que aportan a la información para determinar si está vinculado a... También la rotura del electrodoméstico. Hay electrodomésticos que tienen rotura que no están ni siquiera vinculadas a la cuestión eléctrica. Y el reclamo, yo lo entiendo, la gente lo hace el reclamo igual, porque considera desde el desconocimiento que puede estar vinculado al sistema eléctrico. Y en realidad cuando se hace la revisión del aparato, una rotura interna del aparato no tiene nada que ver con el ingreso de tensión, por ejemplo. Te retomo lo que había quedado pendiente, sí, de la pregunta. Y después quiero que veamos un tema de tarifa también. Sí, el tema de la pregunta que te había dicho, sí, que entonces van a seguir los cortes, entonces, a ver, porque no hay las inversiones. El sistema de transporte no va a mejorar de un día para el otro. Y insisto, esto no es solamente acá lo sufrimos nosotros, pero en todo el país. El año pasado hubo un incidente en Bahía Blanca con la tormenta, no sé si se acuerdan. Bueno, la madrugada del domingo. Encadena una serie de situaciones, por eso te decía que un sistema solidario interconectado. Hemos terminado 5 provincias sin energía ese mismo día a las 5 o 6 de la tarde. Mira vos la incidencia que tiene por el hecho de que este sistema de transporte está todo interconectado. Entonces no es un problema solo de Tucumán o solo de la región, es un problema general. Si lo sufrimos más acá, el cable que se ha roto de transporte, que es una estática sur con la estación Sarmiento, tiene 51 años. Es un cable que tiene 51 años y se ha roto y hay que ver cómo se consigue el repuesto. Claro. Eso es simplemente una muestra, decir, de que es un sistema que lamentablemente no ha ido acompañando la demanda. Si vos recién hablabas, de la generación local. ¿Y quién tiene aproximadamente que hacer ahí llegamos, pero para que se entienda un poco también dónde estamos parados nosotros como distribuidora en esta cuestión. El Bracho genera aproximadamente 1.200, 1.300 megas, ¿no es cierto?, de energía. Nosotros tenemos potencia instalada por aproximadamente 1.400 megas en la provincia. Nosotros tenemos capacidad para distribuir aproximadamente 1.400 megas. El sistema de transporte se satura en 800. Eso es lo que yo digo, tenemos que atender el problema, porque si nos quedamos en la distribuidora, nos equivocamos en el diagnóstico y seguramente nos vamos a equivocar en la solución. Entonces, si yo tengo acá un nivel de generación de 1.200, 1.300, si yo tengo acá capacidad de distribución por 1.400, pero de acá a acá tengo 800, el cuello de botella está acá. Y lo que hay que trabajar es cómo robustecemos ese sistema de transporte para que toda la energía que yo puedo producir la pueda distribuir, me llegue. Si no me llega la energía a la estación transportadora, no tengo que distribuir. ¿Quién tiene que hacer la inversión? La inversión en la ley, cuando se han hecho las privatizaciones, ¿qué es lo que dice la ley? Las empresas transportistas, en este caso Trasnoa, tiene a cargo la explotación y el mantenimiento del sistema de transporte, no así las inversiones. No está obligada la transportista a realizar las inversiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ley? Que las obras de transporte las tienen que hacer los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, distribuidoras. ¿Sí? Nosotros hemos hecho obras de transporte porque cuando se hacen las revisiones tarifarias integrales, se plantean obras de transporte, se determina cuál es el plan de inversión hacia adelante y demás, y hay obras, más allá de todo lo que hacemos en materia de distribución, hay obras de transporte que nosotros también ejecutamos, porque nos sirve a nosotros para el sistema. Ahora, nosotros ejecutamos determinadas obras de transporte que nos son exigidas y nos comprometemos. No son las únicas, habría que hacer muchas más. ¿Cuál es el problema con las obras de transporte? Son obras que son muy costosas, que llevan mucho tiempo y que incluso no solo exceden a una distribuidora, lógicamente, exceden también a veces a las provincias. Son fondos que deben ser gestionados a través de Nación o a través de fondos internacionales. Estamos hablando de obras realmente que exceden a la capacidad de inversión a veces. Entonces, cuando pasa el tiempo y esas obras no se hacen o no se va acompañando esa demanda, nos encontramos en una situación donde empiezan a aparecer este tipo de problemas, como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, volviendo a tu pregunta, la solución no es inmediata. Se están haciendo con el gobierno actual, con el gobierno de la provincia, se ha avanzado el año pasado y el anteaño pasado en varias cosas. Se inauguró la estación transformadora de Nogales, con fondos nacionales y provinciales. Sí. Nosotros hicimos íntegramente la estación transformadora Manantial, son instalaciones netamente de transporte. La estación transformadora Manantial tiene un costo de $21,5 millones, y esa la hizo la empresa de distribución, porque tenía el compromiso de hacerla, y se hizo. Entonces digo, estamos hablando de ese tipo de valores que hay que ir haciéndola con el tiempo, porque si te encontrás que en un momento tenés que hacer un montón de obras de transporte juntos, no es solamente una cuestión financiera,
sino también una cuestión de tiempo físico para la realización de las obras. Ahora, con este tema de este conflicto que ha suscitado, que provocó la intervención del ERCEP, Sí. la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar y de rever el contrato de EDET, el contrato que tiene con la provincia. Contrato de concesión, sí, el Contrato cumplimiento. el cumplimiento, el cuadro tarifario. ¿Por qué es tan caro la luz en Tucumán y no en las otras provincias? ¿Qué es lo que lo diferencia? A ver, ¿de dónde sale esa información? Pues esa sería la primera pregunta. ¿Por qué afirmamos que pagamos la luz más cara del país? No, tengo gente amiga en Santiago del Estero que paga. Hoy Santiago está más caro que Tucumán, ¿Sí? por ejemplo. Bueno, no, Sobre eso- todo en el sector de altos ingresos. Por eso digo, a ver, primero hay que entender algo. La tarifa no es estática y el comparativo tarifario nacional no es estático. Tiene un dinamismo que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque cada provincia va actualizando su tarifa en Sí. función del acuerdo que tiene con su concedente, digamos. En el caso nuestro, el gobierno de la provincia de Tucumán. que tiene sesión. Tucumán históricamente tiene una tarifa muy cercana al promedio nacional. No tenemos la luz, o sea, afirmar que pagamos la luz más cara de Argentina no es correcto, no hay ninguna. Si vos te podés No, comparar yo con no sé. Santiago, está bien, pero vos me dabas el ejemplo de Santiago, ahora yo te digo, pregunta en Córdoba, pregunta en Santa Fe, pregunta en Neuquén. Entonces, si yo obviamente que No, va a no haber estoy hablando de acá de la zona no, está noroeste, bien, ¿me pero entendés? Salta, yo Jujuy, Catamarca. yo tomo la misma lógica para tratar de que Pero lo yo te puedo entendamos decir, todo. Tomar ejemplo, Capital Federal, bueno, decía, no, pero eso Pero Capital Federal siempre ha sido más barato. es obvio. Sí, Por eso porque te digo. parte del ingreso está subsidiado. Tiene otro sistema tarifario, son las únicas dos distribuidoras de Norte y de Sur que pertenecen o que están reguladas, digamos, por el Ente Nacional de Regulación. Todas las demás son provincias. Tiene otra estructura. Cada provincia tiene su estructura tarifaria. Entonces, hacer un comparativo es una foto hoy. Si yo te digo que en junio del año pasado, junio de 2023, Tucumán era la tercera tarifa más baja del país. Hace menos de un año. Y sin embargo, si vos le preguntabas a alguien en junio, seguramente te iba a decir, pagamos la tarifa más cara del país. Tiene ese dinamismo. Entonces, en septiembre hemos actualizado tarifa nosotros. Y seguramente, dejó de ser la tercera más baja, ha subido unos cuantos escalones respecto a otras provincias. Ahora, durante el verano, han actualizado un montón de provincias. Y hoy, en el segmento de altos ingresos, somos la tercera tarifa más baja del país, de vuelta. Es el dinamismo que no tiene. tuvieron Entonces, la actualización que ustedes habían exacto. pedido. Y no, porque no estamos aplicando la quita de subsidio del 1 de febrero, que eso era un poco lo que yo le decía él de volver a hablar de tarifa. Entonces, la única provincia en el país que todavía no está aplicando la quita de subsidio nacional emitida el 1 de febrero es Tucumán. Entonces tiene no solo un atraso en distribución, sino que tampoco a altos ingresos y a las tarifas comerciales, la general, la que conocemos como general, y otras industrias, no se está aplicando la tarifa real, pero nosotros sí la pagamos. Eso también hay que entender cómo funciona el sistema. A nosotros Camesa nos factura el valor real. Mientras no tengamos la autorización para trasladar ese valor real al cliente, esa diferencia la afronta la empresa. Bien. Y eso hay que entender cuando decimos por qué pagamos la luz más cara que qué provincia, en qué momento, qué mes, cuándo. No es una constante, o sea, decir que siempre tenemos la tarifa más cara del país es incorrecto, porque tiene un dinamismo. Históricamente, por ejemplo, Santiago del Estero tiene una tarifa más barata que Tucumán, y hoy en algunos segmentos está más cara. Eso es un poco lo que hay que tratar de entender. Entonces, insisto con esto, digamos, decir de manera constante, todos los meses, todos los días del año, que Tucumán tiene la tarifa más cara del país, no es correcto. Y no tiene ningún sustento por atrás. Ayer, la semana pasada, ha salido el informe de la UBA y el CONICET, el comparativo tarifario. No lo hace DED, no lo hace el ENRE, no lo hace nadie. Lo hace la UBA con el CONICET, un instituto específicamente dedicado al tema tarifa. En los sectores N1 de altos ingresos, las únicas dos provincias que tienen una tarifa más baja que Tucumán son Formosa y La Rioja. Todas las demás de Tucumán, incluso algunas 3-4 veces más caras, por arriba. Seguro. Y no va a escuchar nadie que diga que tenemos la tercera tarifa más baja del país. No lo va a decir nadie. Y si tomamos los sectores N2 y N3, de ingresos bajos y de ingresos medios, estamos por abajo, bastante alejadito del promedio nacional. Entonces, decir hoy, primeros días de abril, que Tucumán tiene la tarifa más cara del país, está totalmente alejado de la realidad. Es un poco
tratar de entender cómo funciona el sistema tarifario. Bueno, ya cuando encuentren el contrato que tiene la empresa que fue aprobado por la legislatura, vamos a poder charlar de nuevo sobre esto. A ver, tomando ese tema, el tema de la revisión del contrato, aunque parezca que tiene una connotación negativa, no la tiene. Nosotros siempre hemos estado ajustados al control y no nos parece absolutamente para nada malo que se controle el cumplimiento del contrato. Nosotros podemos garantizar y asegurar que en los 28 años que tiene la empresa siempre ha cumplido con todos los compromisos asumidos. Y no es la primera vez que se revisa el contrato. El cumplimiento se revisa periódicamente. Entonces, en el 2005 se revisa el cumplimiento del contrato y no hay ningún problema. En el 2015 se ha hecho la revisión del contrato y no hay ningún problema. Se puede hacer hoy la revisión del contrato y no va a haber ningún problema. El contrato prevé contingencias o circunstancias, por eso existe un sistema de multas y demás, pero de ninguna manera EDET ha dejado de cumplir con el contrato de concesión en ninguno de sus puntos. Guillermo, te queremos agradecer los minutos que nos has dispensado. Seguramente en otra oportunidad también vamos a estar charlando con vos, porque es importante precisamente que la gente conozca y en primera persona. Exactamente. Sí, para mí un placer, la verdad. Cuando quieran, cuando gusten, yo les decía antes de estar en el aire que podemos hablar de los temas que quieran, de los temas que sean de interés para la comunidad. Acá no hay... yo siempre lo repito porque por ahí le comentaba a José la imagen que tiene la empresa como si fuera una empresa ocultista donde no se conoce nada de lo que pasa atrás. Y en realidad es una empresa transparente, llena de gente que trabaja, como ustedes, como yo, como cualquiera. Hay gente que trabaja en la caja, gente que trabaja en terreno, recursos humanos, ingenieros, gente muy profesional, que todos los días, cuando yo les decía hoy que estoy orgulloso de trabajar en la empresa, es eso, porque conozco lo que pasa adentro. Entonces no hay ningún problema en transparentar eso, que el edificio sea vidriado y que cualquiera pueda ver lo que pasa, porque en definitiva no hay temas que no se puedan tocar, no hay cosas que no tengan explicación. Yo entiendo que es un sistema muy complejo, a veces muy difícil transmitir y que la gente entienda ciertas cosas, pero también está bueno que las personas que están metidas en la cuestión o que están interesadas en la cuestión encuentren mayor información o soliciten mayor información. Yo ayer escuchaba a una persona que decía, pagamos una luz, pagamos luz de Europa y tenemos un servicio desastroso. Entonces, evidentemente no conoce o no está informado del comparativo tarifario actual en el resto del país. Entonces, también hay que entender que cuando uno dice algo, tiene que tener un fundamento por atrás. Nosotros siempre disponibles a brindar la información que haga falta. Muchas gracias.